En esta lección aprenderemos qué son los métodos y cómo se relacionan con las clases y los objetos. Podemos pensar que una clase es como un molde que describe qué información tendrá un objeto y qué acciones podría realizar. En este ejemplo tenemos una clase llamada estudiante. Dentro de la clase encontramos dos grupos de elementos. En el lado izquierdo tenemos los atributos, nombre y edad. Y los atributos almacenan el estado de la información de cada estudiante. En el lado derecho tenemos los métodos presentarse y saludar. Los métodos representan acciones o comportamientos que un estudiante puede realizar dentro del programa. Bien, Ana y Luis son dos objetos diferentes creados a partir de la misma clase. Ambos tienen un nombre y edad y pueden presentarse, sin embargo, cada objeto conserva sus propios valores. Por tanto, la clase define la estructura general y los objetos representan casos concretos en esta clase. Ahora observamos las partes que forman un método de Java. Bien, un método en un bloque de instrucciones que realice una tarea específica. Para identificar sus partes utilizaremos el método presentarse. La palabra public representa nivel de acceso, indica que el método puede ser utilizado desde otras partes del programa que tengan acceso al objeto. En nuestro ejemplo práctico podemos omitirla y Java permitirá que el método sea utilizado dentro del mismo paquete. Void es el tipo de retorno, significa que el método ejecuta una acción pero no devuelve un valor como resultado. Presentarse es el nombre del método, conviene utilizar un nombre que describa claramente la acción que realiza. Los paréntesis contienen los parámetros permiten que un método reciba información y cuando están vacíos el método no necesita recibir datos adicionales para ejecutarse. Las llaves delimitan el cuerpo del método. Dentro escribimos las instrucciones que se ejecutarán cada vez que llamamos al método. Definir un método no provoca que se ejecute automáticamente. Debemos crear un objeto y llamar al método mediante ese objeto. En esta diapositiva tenemos tres posibilidades. Presentarse es un método void. Realiza una acción sin recibir información adicional y sin devolver un valor. Saludar utiliza void, pero recibe un parámetro llamado persona. Gracias al parámetro podemos utilizar el mismo método para saludar a diferentes personas. Obtener edad declara int como tipo de retorno. Esto significa que debe devolver un número entero mediante la instrucción return. Podemos imaginar que los parámetros son información que entra al método y que el valor de retorno es información que sale del método. Vamos a construir estos métodos dentro de una clase estudiante y comprobaremos cómo funciona en un editor de Java. Bien. Primeramente, comenzaremos creando una clase llamada estudiante. Utilizamos la palabra class seguida del nombre de la clase y colocamos su contenido entre llaves. Dentro declaramos dos atributos. Nombre, utiliza el tipo string porque almacena texto. Edad, utiliza el tipo int porque almacena el número entero. Estos atributos pertenecen a cada objeto creado a partir de la clase. Por tanto, diferentes estudiantes pueden tener nombres y edades diferentes. Bien, seguiremos con el presentarse. Ahora agregamos el método presentarse dentro de la clase. Utilizaremos void porque el método mostrará un mensaje pero no devolverá un valor. Después describimos el nombre presentarse, los paréntesis vacíos y las llaves que contienen el cuerpo. Dentro utilizamos system out print l para mostrar información en la consola. El símbolo más permite unir diferentes textos con valores almacenados en los atributos nombre y edad. Observa que no hemos escrito directamente el nombre Ana dentro del método. Utilizamos el atributo nombre. Esto permite que el mismo método funcione con cualquier objeto estudiante. Ahora crearemos la clase main. Bien, ahora como dije vamos a crear la clase main que contiene el método principal desde el cual comenzará la ejecución del programa. No explicaremos todavía todas las clases en public static void main porque en esta lección nos concentraremos en los métodos de los objetos. La instrucción new estudiante crea un objeto a partir de la clase estudiante. Guardamos una referencia a ese objeto en una variable llamada estudiante. Después utilizamos el punto para acceder a sus atributos, asignamos el texto Ana al nombre y el número 15 a la edad.
Finalmente escribimos estudiante.presentarse. Esta instrucción llama al método y le pide al objeto que ejecute el comportamiento definido anteriormente. Bien, ahora vamos a crear el método con parámetros. Bien, ahora vamos a poner la llamada dentro de main. En nuestro segundo método se llama saludar. Dentro de los paréntesis escribimos string persona. Este parámetro string indica el tipo de información que recibirá el método y personas es el nombre que utilizaremos para acceder a esa información dentro del cuerpo. Cuando llamamos al método escribimos estudiante.saludar y enviamos el texto Carlos entre los paréntesis. El valor enviado durante la llamada recibe el nombre del argumento. El parámetro es la variable definida en el método que recibe el valor. Seguiremos ahora para crear un método que devuelva el valor. Bien. Bien. En el método obtener edad es diferente porque no utiliza void, declara int como tipo de retorno. Esto significa que al terminar debe devolver un número entero. Pero hacerlo utilizamos la palabra return seguida del atributo edad. Cuando llegamos al método, el valor devuelto puede guardarse en una variable. En este caso almacenamos el resultado en edad actual y después se lo mostramos en consola. Podemos recordar la diferencia de esta manera. Un método void realiza una acción. Un método con un tipo de retorno produce un valor que podemos utilizar en otra parte del programa. Ahora pasaremos con el reto práctico. Bien. En esta lección, el método utiliza void porque no solo encuentra un mensaje que recibe como parámetro string llamado curso y lo combina con el atributo nombre. Podemos llamar el mismo método con programación, matemática o cualquier otro texto sin cambiar su definición. Vamos a proceder con la ejecución de este programa. Podemos ver que dice: hola, soy Ana y tengo 15 años. Luego que Ana saluda a Carlos, la edad obtenida 15 y que Ana está estudiando programación. Se pone este problema en la O por la tilde nomás, no se preocupen. Y bien, esta es la creación de este programa. Muchas gracias.